Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 3 y 7 minutos, después de la literatura, después del bloqueo del escritor, después de Dante, después de los 9 círculos, después de las sociedades secretas, vamos con algo que también tiene mucho que ver con, de alguna forma, el mundo de Dan Brown, o el mundo de lo que él ha expresado y ha difundido por todo el planeta. Luego, Diego Marañón, incluso un poquito antes del Créalo o no, casi como apunte, yo quiero que nos cuente, aunque sea así a rebufo de todo esto que hemos... ¿Qué van diciendo ya los medios de comunicación? ¿Y qué se va comentando en torno al Inferno? Si realmente va a ser un fenómeno de masas o no. Eso, las primeras horas suelen ser importantes. Es muy de libro de Dan Brown lo que acaba de pasar. Es propio de un libro de él o de otro bestseller. Yo recuerdo, por ejemplo, lo he comentado aquí mismo, uno que me impresionó mucho, Next, de Michael Crichton, uno de los padres del bestseller americano científico, que tienen tantos seguidores como críticos, muchos críticos que también los leen, y lo que suelen tener, que en eso los escritores de bestsellers, sean británicos, sean americanos, tienen algo común, es la sencillez, pero la sencillez, como pasa, pues no sé, por ejemplo en el fútbol o en cualquier cosa, es lo más difícil, lo más complicado. No lo dudéis, amigos, escribir sencillo es lo más difícil que hay. O utilizar pocas palabras para decir muchas cosas, ¿no? Cosa que a mí no me suele salir y es lo más complicado, evidentemente. Lo fácil es difícil. Y estos autores suelen plasmar las ideas de una forma muy fuerte, muy potente. Se cuela en nuestro cerebro. Yo recuerdo ese inicio de Next, en el cual un grupo de exploradores se encontraban con un simio que decía varias palabras. Claro, te quedabas ya enganchado. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues lo que ha ocurrido, lo decía Santiago Camacho al inicio del programa, es la gran noticia del mundo de la genética, del mundo de la ciencia de vanguardia, del mundo que tiene que ver con nosotros, que somos nosotros, ciencia y biología. ¿Qué habrá pasado? Santi, ¿podemos explicar de un modo sencillo y gráfico por qué es tan importante? ¿Qué ha ocurrido? Pues vamos a ver, esta semana científicos norteamericanos de la Universidad de Oregón han hecho el anuncio que todos conocemos. Por primera vez se han clonado células embrionarias humanas, ¿Qué las significa famosas eso? células madre. Las células madre son células en potencia, pueden ser y pueden convertirse en cualquier tejido. Si consiguen clonar una célula madre con tu ADN, básicamente eso puede ser tejido cardíaco en caso de que tengas una afección coronaria, puede convertirse en neuronas en caso de que tengas una enfermedad degenerativa del cerebro, puede convertirse en nervios y en médula ósea en caso de que tengas una lesión celular. Es decir, la promesa de una medicina a la carta en la cual directamente no tienes ni que recurrir ni a cirugía ni a medicamentos, sino a tu propio material genético, recomponiendo como recompone o como fabrica un ser humano prácticamente de 2 células, y a partir de ahí se reproduce absolutamente todo lo que es un bebé, lo que es una persona. Pues eso podría ser posible, se podría regenerar prácticamente cualquier tejido. Déjame que haga algo rápidamente, Santi. Yo no sé si Guillermo León podrá hacerlo en tiempo real, pero me gustaría, para añadirle algo que tenemos que hacer en Cuarto Milenio, evidentemente, que es lanzar yo una encuesta hoy, a nivel de este programa de radio, para saber simplemente en los minutos que quedan, que no son muchos, si se piensa que esto es un avance científico, que evidentemente lo es, pero un avance científico positivo, que creo que también puede serlo, o un peligro en potencia para la humanidad, una maniobra de control de la humanidad, que puede que también lo sea. Esto que ha ocurrido, este experimento, la clonación humana, ¿avance positivo o amenaza para la humanidad? Yo no sé si tendrá tiempo Guillermo León de lanzar la cuestión en la encuesta, pero si la hay, Fermín, esa encuesta, podíamos al final dar algunos datos. ¿Te parece, compañero? Porque puede ser un adelanto y la sumaremos a lo que ocurre en la televisión. Es un tema de debate brutal. Perfecto, células madre clonadas. Esto es un viejo sueño de la humanidad y de la ciencia. Esto es un viejo sueño, sobre todo teniendo en cuenta que hasta ahora la posibilidad de trabajar con células madre auténticas estaba siendo éticamente bastante controvertida. ¿Por qué? Por el hecho de tener que trabajar con embriones humanos, evidentemente. Lo cual, a muchos expertos en bioética directamente les parecía un disparate. O sea, vemos una célula, que esto es lo maravilloso de la vida, una célula que en un umbral, que en un momento de su desarrollo es capaz luego de
en su potencialidad, convertirse en otra cosa, Ujú. que evidentemente luego puede ser algo que nos sane, algo que regenere un órgano, por ejemplo. Eso se estaba, entre comillas, haciendo, planificando, realizando sobre embriones. Ahora esa posibilidad se descarta por este avance, la clonación directamente. Pero claro, imagino que hay luces y sombras también. Claro, hay luces y sombras, y las sombras vienen precisamente relacionadas con una noticia que parece que no tiene absolutamente nada que ver, que es lo que decíamos al principio del programa, de esta operación radical de doble mastectomía a la que se ha sometido la actriz Angelina Jolie. Que no tiene nada que ver, pero parece que coincide en el tiempo. Coincide en el tiempo y tiene mucho más que ver de lo que parece, verás. Angelina Jolie básicamente se tuvo que someter a un test, a una prueba, porque tenía antecedentes de la enfermedad en su familia, para ver si tenía un gen mutado, concretamente el BCR1. Ese gen en concreto, si salía salía esa mutación perjudicial, su proclividad a desarrollarse cáncer de mama alcanzaría casi el 60%. Lo normal sería, en su situación, incluso con un tema hereditario, sería un 10%, es decir, el peligro se multiplica por 6. Con lo cual, efectivamente, pues ha tomado esta decisión, ha escrito el famoso artículo en el New York Times animando a que aquellas personas que pudieran sufrir este peligro, pues se hagan la prueba, pero hay un problema. El gen en concreto, el BCR1, es un gen que está patentado. Es propiedad de una empresa, concretamente de una empresa que se llama Myriad Genetics. Para que te hagas una idea de lo que supuso el anuncio de Angelina Jolie, las acciones de Myriad Genetics en la bolsa empezaron a subir a partir de la publicación del artículo y actualmente han subido más de un 50% sobre su valor anterior. Como siempre, cuando Santi habla hay una extraña sensación, ¿no? Que tiene que ver la biología, la sanidad, la reparación, la enfermedad, con una gráfica de resultados, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Será cierto todo esto? ¿Es posible? Si Guillermo un tiempo récord lo hace, en La Nave del Misterio o en ikerjiménez.com, él hilará, ¿no?, su red de posibilidades, pero sí me gustaría saber qué opináis, y también, por supuesto, escribiendo. Fermín, ¿me confirmas que sí, está la encuesta, ikerjiménez.com, y nuestras vías de contacto, Nave del Misterio, en Facebook, Twitter y Google+, las vías de contacto de este programa, porque creo que es importante esta noche saberlo. Quiero saber por dónde van los tiros. ¿Avance positivo para la humanidad o posible herramienta de manejo del ser humano? O ambas cosas, o ninguna. A ver qué opináis, es importante. Santi, continuamos. Pues bien, como te decía, Myriad Genetics es la propietaria del BRCA1, que es este gen mutado. También es de otro que se llama BCRA2, que sería que tendría que ver con otro tipo de cáncer de mama y que también es propiedad suya. ¿Y qué quiere decir esto? Verás, desde que salió el mapa del genoma humano, el 20% de nuestros genes ya son propiedad de empresas privadas. Esto es muy interesante, Santi. Vamos a ver. Y de esto iba Next también, esa novela de hace ya 15 años, creo, 15 más o menos, de Crichton. Vamos a ver. Cuando se descifra ese libro del que tanto hemos hablado, esa Biblia interior del ser humano, me quieres decir que varias compañías diferentes, empresas, pujan por tener la propiedad de un gen que es algo de nuestra doble hélice, que está ahí metido, que es un cromosoma nuestro. Mi pregunta es, ¿por qué solo el 20%? ¿Se puja por algunos, por otros no? Es que para poder patentar un gen, tienes que saber para qué sirve. Esa es la condición. Tienes que descifrarlo completamente. Exactamente. Claro, en el caso del BRCA1, sabe que sirve, entre comillas, para provocar cáncer de mama. Automáticamente, Myriad Genetics averigua esto, invierte un dineral, invierte $500 millones en la investigación que relaciona a este gen en concreto con el cáncer de mama. De muchos años, me imagino. Efectivamente, se va a la oficina de patentes, tanto norteamericana como europea, como de todos los países, y dice, este gen es mío. Pero eso se puede hacer, realmente. Eso se puede que es lo que puede sorprender a la audiencia, ¿no? Sí. Patentar como si fuese un gen
que está en todos nuestros cuerpos. Claro, o sea, tú ahora mismo puedes coger un gen de los infinitos que no están todavía descifrados y decir, voy a dedicar X millones de euros. Bueno, ahora no, porque está casi todo descifrado, ¿no, Santi? Supuestamente. Sí, pero se trata de averiguar para qué sirve y cómo se puede utilizar. Que es un proceso largo. Exactamente, a desentrañar para qué sirve en concreto este gen y cómo se expresa, etcétera, etcétera. Y lo convierto en mío. Claro, ¿esto cómo le saco rendimiento? Pues en el caso de este gen, que parece que encima no sirve para nada bueno, digámoslo así, sirve para que Myriad Genetics tenga la propiedad y la exclusiva, el monopolio en todo el planeta de las pruebas a las que se ha sometido Angelina Jolie. Pruebas que en el artículo del New York Times ya decía que son carísimas, de hecho son $3.000, más de 2.000 euros lo que vale la prueba, que no es lo que cuesta. Mejor dicho, es lo que cuesta, pero no lo que vale. Es decir, la prueba valdría hacerlo mucho menos, pero lo que estás pagando de exceso es el royalty de Myriad Genetics, que por otra parte se justifica, es de nosotros hemos puesto la investigación y tenemos que resarcirnos. Con lo cual, ahí se abre el debate de cómo estas células madre clonadas se pueden utilizar para cosas milagrosas, como hemos dicho, siempre y cuando lo permita el propietario de la patente del gen. Esta es la música de la conspiración, con Noel Calero poniéndola y Santiago Camacho dándonos también en el arquetipo colectivo, en lo hondo, ¿no? Está hablando de algo que resuena en el eco de cada una de nuestras células. Aquí nadie permanece ajeno. Por tanto, pasa lo que tiene que pasar. Fermín Agustí, compañero. Hola Iker, nos informaban desde Twitter que ya somos Trending Topic, Milenio 3 es Trending Topic en Twitter ahora mismo. Una noche más, gracias por ese apoyo constante, porque sentimos vuestro latido, que estáis ahí, sentimos casi el impulso genético, ¿no?, que nos une y que, como yo decía al principio, nos demuestra ante cualquier circunstancia que somos mucho más que una audiencia de radio. No sois oyentes, sois mucho más, lo sabemos, en todo el mundo. Y claro, da igual que ahora nos escuchen desde Honduras, desde Argentina, desde Perú, desde España, desde cualquier lugar, da igual, porque somos humanos. Una sola raza realmente, la humana, compuesta por esa doble hélice tan extraña. ¿Será casualidad que hoy en la redacción me he encontrado un libro de uno de los descubridores de la doble hélice? Puesto en mi sitio, ahí estaba. ¿Será casualidad? Seguramente. Estamos en un campo que evidentemente tendremos que ampliar en la televisión porque es asombroso, tremendo. Y claro, las voces más conspiranoicas, Santi, y pongamos comillas porque este es un tema muy delicado, y evidentemente ojalá, ante todo, quede claro, ojalá la ciencia y el avance científico pueda mitigar estas lacras en forma de enfermedades degenerativas, todo tipo de cosas que nos ocurren, ¿no?, a la humanidad. Bien, pero también pongamos voz, simplemente pongamos voz, a ver qué opináis, a los que hablan de un último paso para el control de la libertad humana. Claro, porque imagínate, esto estamos hablando de una prueba médica que es para una enfermedad muy concreta que solo interviene un gen. Pero no es lo normal. Lo normal es que cuando hay que hacer una prueba genética, pues se trate de varios genes implicados en una misma enfermedad. Tú imagínate que esto está de entrada impidiendo el desarrollo de nuevas pruebas médicas, porque cuando compramos un ordenador, por ejemplo, vemos que en la documentación del ordenador o en el software aparece un montón de licencias que tienes que decir sí acepto, que no te lees. acepto, que no te lees, pero las aceptas todas, que son de los propietarios de cada una de las patentes implicadas en el funcionamiento del ordenador, sistema operativo, diferentes programas, incluso el hardware, etcétera, etcétera. Pues bien, cada una de esas pruebas médicas tendría que ir acompañada de las licencias de los propietarios de cada uno de los genes, que podrían venderlas al precio que a ellos les diese la real gana, que para eso son los propietarios, y, por ejemplo, colocar una prueba sencilla que podría costar, en términos de coste de laboratorio, 100 euros, no más, ponerla en 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros de coste para la sanidad. Perfecto, pero aparte del coste monetario, de que alguien se enriquezca porque quiere invertir, mejor dicho, quiere rentabilizar una inversión que ha hecho previa de tantos millones de euros, perfecto, una empresa. ¿Qué más posibilidades siniestras podría haber
en este manejo de la genética por parte de empresas? Claro, por parte de empresas básicamente estamos hablando de lucro. Cuando estamos hablando de lucro, los límites son muy difusos. Fíjate que incluso este tema de las patentes, ahora mismo decíamos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en junio va a dictaminar sobre la patente de Myriad Genetics sobre el famoso gen del cáncer de mama. Pues bien, si dictamina a favor, se sentará jurisprudencia y esas patentes quedarán consolidadas para siempre. Si dictamina en contra, habrá mucha gente incluso de estamentos tan prestigiosos como el Instituto Pasteur de París, que están muy en contra de que se patente el material genético humano. ¿Por qué? Primero porque es un obstáculo para el avance de la ciencia, es decir, cualquiera que quiera incluso investigar en esos procedimientos o en esos genes también tendrá que pagar su royalty, pero además es que, claro, tú imagínate que eres el dueño del gen que causa la calvicie, por poner un ejemplo que no haga daño a nadie. El gen que causa la calvicie, yo descubro cuál es y me hago el dueño de él. Y de repente, pues, puedo hacer niños que no vayan a ser calvos nunca. Puedo curarte la calvicie a ti previo pago de su importe, etcétera, etcétera. Es decir, digamos que cualquier avance futuro en el campo de la genética estaría ya lastrado porque será propiedad de alguien y habrá alguien a quien pagar. Es terrorífico, pero si esto lo circunscribimos al ámbito empresarial, hombre, podemos llevar las cosas muy lejos y podemos llevarlas tan lejos como ya crear bebés de diseño. Es decir, no, ¿cómo es eso? Eso es muy sencillo. Bueno, no es nada sencillo, pero... Ha habido hace poco una noticia además de bebés transgénicos que puro efecto Lázaro, como la de la ciudad de Honduras, recorren el mundo noticias que eran de hace 10 años. Bien, y la de Honduras de hace poco, pero también... Se hablaba ya de bebés transgénicos con cierta polémica, Santi, y tú decías, en el 2001 ya había gente que decía que esto era para ayudantes, ¿no? Que lo hacían... Sí. Cuéntanos. En 2001 salió que también es curioso, permíteme, Santi, que sea en 2001, ¿no? Esa imagen que tenemos toda arquetípica de un bebé en el espacio, que se produzca esta noticia de bebé transgénico. En 2001 se salió un paper, un informe científico de la clonación, la producción de los primeros bebés transgénicos. ¿Qué son bebés transgénicos? Bebés que llevan código genético de más de 2 personas. Lo habían hecho en Estados Unidos, en un centro de medicina reproductiva, y básicamente habían cambiado parte del ADN de un óvulo para que... esa parte, digámoslo así, pertenecía a mujeres infértiles que no podían con sus propios óvulos quedarse embarazadas. Al alterar el ADN del óvulo, metiéndole material genético de una tercera mujer, sí que se podían quedar embarazadas con sus propios óvulos, o al menos seguían siendo en la mayor parte del código genético sus propios óvulos, eran fecundados por sus propias parejas y el embarazo ocurría normalmente. Salía el niño, le hacías un análisis de ADN y ¿qué sucedía? Que el niño tenía ADN procedente de 3 donantes, es decir, de un padre y de 2 madres. Eso, que parece ahora mismo ciencia ficción, ya sucedía en 2001. La pregunta en estos ámbitos de la ciencia y la conspiración es qué se podrá estar haciendo bajo el parámetro de construir personas, control mental, personas... a la carta también. Claro, ahí vamos. O sea, básicamente, cuando nos movemos en el ámbito del lucro y del ámbito empresarial, pues casi todo está a la vista, salvo la parte en la que se trabaja para los gobiernos, para los ejércitos, me lo temía, etcétera, etcétera. La industria más poderosa de este planeta, por encima de la energética, por encima de la farmacéutica y por encima de cualquier otra, es la industria militar. Y en el momento en el que los propietarios de estas patentes acudan a la industria militar a decir, bueno, pues nuestros genes y nuestras patentes génicas son absolutamente útiles, ¿para qué? Para la creación de armamento biológico específico para atacar el gen del que yo soy propietario, por ejemplo. Yo lo sé todo sobre mi gen, además tengo la patente y claro, y sé cómo atacarlo, y sé cómo hacer que provoque enfermedades, o sé cómo hacer que mate a sus portadores. Oiga, usted, señor militar... ¿Sería guerra biológica o bacteriológica 2.0? Efectivamente.
Eso sin contar con la alternativa ya absolutamente de ciencia ficción y, digámoslo así, quiero pensar que inviable en las mentes de personas civilizadas, que sería alterar genéticamente a los soldados para que tuvieran mayor resistencia física, sentidos aumentados, carecieran de miedo, carecieran de escrúpulos morales. Pero tú, sinceramente, ¿dudas que se puede llegar a eso en ciertos lugares? Cuando hemos sabido de pruebas de soldados sometidos a explosiones con alto poder de radiación nuclear. Ese es el grave problema, que los precedentes, amigo mío, no son nada halagüeños. Hemos visto a soldados norteamericanos, por poner un ejemplo, hacerles explotar una bomba nuclear a escasos kilómetros, básicamente para que se acostumbraran y ver lo que les pasaba. Hemos visto a militares sometidos a experimentos de agentes tóxicos, de agentes neurotóxicos, de drogas de todo tipo. Hemos visto cometerse experimentos ilegales con población civil durante la Guerra Fría en ambos bandos. Básicamente ahora mismo se está sabiendo la punta del iceberg y aún así podríamos citar media docena de casos sin tener que recurrir a Internet, es decir, simplemente de memoria. Con lo cual, digámoslo así, a mí un experto en este tipo de cosas me dijo una cosa terrorífica en su día. Me dijo, si puede hacerse, se hace. Por eso yo hacía la pregunta. Vamos ahora con mensajes. Fermín, ¿qué opinan? Y primeros datos de la encuesta. Antes, claro, ha dicho Santi, 2001. Claro, nos aterra pensar que en el 2001 ya se tenía este conocimiento científico para crear bebés transgénicos. La frase concreta, Santi, tan lapidaria como esta última, era algo así como que clonar esto o hacer esto es como para un ayudante mío de prácticas, ¿no? Decía uno de ellos. Sí, el doctor en cuestión, que ahora mismo no me viene el nombre, ya tenía serios problemas éticos con sus... y tenía fama, hablando en plata, de ser un tipo muy sobrado, de ser un tipo bastante mediático. ¿Más o menos qué es lo que dijo? Y sí, dijo, bueno, esto de los bebés transgénicos, pues lo hemos hecho y tal, pero lo de clonar seres humanos es cosa de uno de mis estudiantes en cuestión de una tarde. Y es que lo de clonar un ser humano se viene hablando de ello como posible, factible, sencillo, pero que solo las normas éticas lo impiden hace mucho tiempo. Y claro, cuando las normas éticas son la única barrera, es cuando hay que echarse a temblar. Es también, más ¿no? difícil de lo que parece. Digámoslo así, simplemente el hecho de clonar estas células madres ha sido el fruto de una investigación muy larga y muy ardua. Se ha intentado clonar, por ejemplo, en varias ocasiones a monos rhesus, a macacos, es decir, a animalitos pequeños, pero lo más parecidos al hombre posible. Los éxitos son muy limitados. La mayor parte de los embarazos viables, que son pocos, acaban en aborto. Vamos a hablar de eso, Santi, porque es interesante. Y Javier tenía además una lista que nos va a sorprender, porque si yo hablaba precisamente de 2001, que nos parece ya, ¿no?, casi como la prehistoria, así va el mundo, y ya se hacían estas cosas, y con animales, que evidentemente, como siempre, son el primer eslabón, ¿no? Muchas veces por desgracia, y durante muchos años y décadas con sufrimiento, ¿no? Pero dicen algunos, para alcanzar un conocimiento. Bueno, eso ya opinad vosotros. La lista es asombrosa y sobre todo la cronología de esta lista es asombrosa, Javier. Mucho antes de Dolly, que entre el 96 y 97 se convierte en el animal clonado que da la vuelta al mundo y que creo que acabó bastante mal, la propia oveja, hay una lista de animales más desconocida que queremos desvelar. Sí, todo empieza en realidad en 1938. Hay un grupo de científicos alemanes. ¿Has dicho 1938? Sí, 1938. Y Alemania. El resultado es un auténtico fracaso, pero ellos intentan ya clonar una rana. En 1952 se repite prácticamente el mismo experimento, tampoco da resultado. Se intenta clonar una rana extrayendo los núcleos de células de embriones de las ranas, insertándolas en ovacitos de la rana fertilizados. Pero ya querían hacer los alemanes en el 38 algo, o sea, no iban desencaminados, ellos sabían, haciendo un poco de Frankenstein en aquel momento con sus medios, pero querían descubrir algo sobre lo que se ha avanzado muchísimo, claro. Sí, y la mayoría de todos estos experimentos acaban con esas muertes de los animales, ¿no? En 1984 se intenta clonar a corderos. Ocurre también con esa misma técnica, es la que luego acaba utilizando Ian Wilmut, el responsable de la clonación de la oveja Dolly. Sí, bueno, pero hay un salto de medio siglo, de silencio, ¿no?
Sí, en ese momento cuando aparecen esas técnicas de Ian Wilmut, se intentan clonar también ovejas, vacas, cerdos, cabras, ratas. Ian Wilmut, antes de la clonación de la oveja Dolly, dice que no es posible y ni lo será a corto plazo clonar a humanos, porque asegura que se ha intentado clonar a primates pero no se ha conseguido porque no entienden por qué. Dicen que hay una diferencia en el desarrollo inicial, en esas primeras fases en las que es vital para la clonación, y no entiende muy bien qué es lo que ocurre. Esto es muy curioso, son como si las teclas de la vida, por mucho que creamos irreproducibles en muchos casos por lo que parece, fallan. Hay una especie de sintonía, sinfonía, armonía, no sé qué, que los científicos que están mezclando los elementos y que serán seguramente justamente esos elementos, no encuentran el puzzle prodigioso, ¿no? Es que son muchas piezas. Fíjate que decías que la oveja Dolly acabó mal, y efectivamente acabó con un proceso de envejecimiento prematuro, porque no contaban con una cosa, que evidentemente ahora mismo hay cientos de estudiosos en envejecimiento que están tratándola, los telómeros. Claro, cuando los telómeros, digamos así, son partes de nuestras células que son, entre otras cosas, responsables de nuestro envejecimiento, y pensemos que son como unos bastoncillos que en cada división celular van perdiendo un poquito de longitud, se van haciendo un poquito más cortos, y claro, al fecundar el óvulo de la oveja Dolly con células de una oveja adulta con los telómeros ya más cortos, básicamente esa oveja en el fondo nació vieja. O sea, era un cordero, tenía aspecto de cordero, pero, digámoslo así, el proceso de acortamiento de sus telómeros ya estaba reducido a la mitad, más o menos. O sea que la historia de la clonación animal se cuenta más bien por fracaso que por éxito, ¿no? Sí, lo que ocurre con Dolly, y yo es un dato que desconocía, es que hay otros 4 ejemplares que se clonaron después de Dolly. Y esos 4 ejemplares, parece ser, la media de vida de estos animales, de estas ovejas, es de 12 años. Dolly vivió 6, pero estos 4 clones, que se llaman los Dollys, siguen vivos a día de hoy en una granja de la Universidad de Nottingham, en Gran Bretaña. Curioso todo lo que está ocurriendo, ¿no? Porque esto sí que es de novela de Michael Crichton, de Dan Brown. No, de novela no, que estamos superando todo eso. Hemos hablado últimamente mucho de singularidad y de el avance irrefrenable de la ciencia, hasta un punto en que casi no podemos coger las riendas de las posibilidades. Y el ejemplo es cuando se descifró el genoma humano. No, cuando se empezó a trabajar en el genoma humano, los científicos dijeron que haría falta un periodo, pues seguramente como de medio siglo, que si no sería imposible. A los 7 años ya se había conseguido. Por lo tanto, como una memoria, como un pendrive, como los ordenadores que vemos que crecen. Vas a la tienda a los 3 meses y ya hay otro ordenador más potente. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no lo han hecho antes? Bueno, pues todo eso a todos los niveles, ¿no? Fermín, preguntas, cuestiones, y la encuesta, por lo menos algún dato sobre cómo va, porque a mí me interesa mucho esta cuestión que ha sido actualidad esta semana. Pues ya han votado más de 750 personas. Bueno, en apenas 15 minutos, increíble. En 15 minutos. Clonación humana, avance científico o peligro para la humanidad. Pues avance científico 59,1%. Peligro para la humanidad, 40,9%. Bueno, pues ahí están los datos, ¿no? Y que se suben a partir de esta noche. Podéis seguir votando, por supuesto, pero todo muy repartido. Evidentemente, porque puede que haya cosas de ambas partes de la balanza, ¿no? Hay cosas desconocidas también, Iker, que a mí me han sorprendido, como por ejemplo que en España también se ha trabajado en clonaciones de toros de lidia, por ejemplo. En una finca de Palencia en el año 2010 aparece uno, consiguen clonar a uno que llaman Got, que es vaso en valenciano, si no me equivoco. En el año 2000 también consiguen clonar cerdos en Edimburgo, precisamente en la granja donde se había trabajado en la clonación de la oveja Dolly, y dicen que es para intentar que con los órganos de esos animales transgénicos puedan hacer trasplantes a personas que tengan problemas con uno de sus órganos. Y la última noticia de la que se tiene noticia, valga la redundancia, es un grupo de científicos rusos que planea clonar un mamut congelado que estuvo congelado durante 10.000 años en la República Siberiana de Yakutia, y uno de esos responsables decía: las células madres serán trasvasadas al útero de una elefanta que gestará el feto durante 22 meses con el fin de que nazca, esperamos, como una cría de mamut viva. ¿Qué opinan nuestros oyentes sobre esta especie de manejo ya de la biología, Fermín? Pues también hay paridad de opiniones. José Ramón López: autorreparación humana, la ficción del cine de antaño, cada día más cerca. Sí, señor, autorreparación humana, es que es eso, es lo que hemos visto en el cine hace 30 años.
Dice que es un gran avance científico, pero debe atenerse a unas leyes morales, éticas y legales y tiene que legislarse bien. Sí, claro, eso sí que es utópico, ¿no? Claro, si es que siempre estamos, eso ya lo decía en su tiempo, fíjate, Isaac Asimov, y no había visto el pobre ni la mitad de lo que hemos visto nosotros. Eso es ser visionario. Y ya decía que una de las cosas realmente lamentables de la civilización actual es que la ciencia va mucho más rápido que la sabiduría para utilizarla. Manuel Chávez, rotundamente no a la clonación humana, seguro que no hay nada bueno detrás. Resume muy bien, seguro, el instinto, ¿no? Como humanos también, por un lado desesperanza, pero por otro, como decía Santiago Camacho hablando de robots un día, esa especie de valle inquietante, ¿no? Hay algo que nos reconocemos, pero por otro lado nos causa una especie, ¿verdad?, de sarpullido, sinceramente. Darvos decía que avance la ciencia es bueno, pero la clonación humana es jugar a ser Dios. Lo veo más males que bienes. Musol, esa manipulación de genes sí que asusta. Lástima que no solo se quede en lo positivo. Bubu Abel decía debería estar prohibido patentar la función de un gen. El problema, la investigación no es gubernamental, es sector privado. Montaña Sánchez, a mí no me huele bien esto de las células madres clonadas, me parece horroroso y de película de ciencia ficción. Claro, lo que pasa es que seguramente muchas enfermedades, muchas cuestiones podrían ser sanadas. Y ante eso, claro, ¿cómo nos quedamos, no? Ante esa ventana abierta a una posibilidad de que el ser humano, esta especie tan extraña, que nunca lo olvidemos, yo sigo alucinando, ¿no?, de la materia inerte, de los materiales que iban por el universo en la nada, han acabado uniéndose para crear consciencia. Y ese mono humano ha acabado manipulando la propia realidad y su propia biología, convirtiendo la ficción en realidad. La historia del ser humano, cuando se escriba hasta donde llegue, yo creo que es la historia más apasionante jamás contada, ¿no? Pero lo cierto es que también hay ese recelo. Todo avance causa un recelo que no tiene por qué ser real. Siempre añoramos las cosas y ante el cambio nos mantenemos con demasiada prudencia. Bueno, lo iremos viendo. Vamos a hacer una cosa, Santi. Antes de conectar con Diego Marañón, ¿eres capaz en unos minutos de contarme algo en este ambiente de conspiración? Esta noche, evidentemente, y aquí las músicas, ya sabéis, amigos, que marcan mucho lo que es el tono, ¿no?, y el pentagrama del programa, es de conspiración. En los libros, en la ciencia y ahora en un aspecto todavía más siniestro, que tiene que ver con sustancias nuevas, en un país muy concreto. Me lo adelantaba Santiago y de verdad que he sentido un temblor. Es un poco conspiración científica o manejo, ¿no?, de alguna forma, de los poderes más ocultos. ¿Qué está pasando? Está pasando ahora mismo. La noticia le llegaba a Santi, ha estado moviendo sus hilos y la viñeta que nos trae es, hombre, sobrecogedora. Pues sí, por lo que es y por dónde es, porque si les faltaba algo en Grecia, donde están viviendo prácticamente un apocalipsis económico que estamos siguiendo en las noticias día a día, pues si les faltaba algo, se está adueñando de las calles de los barrios más pobres de Grecia una nueva droga, una droga como nunca se ha visto a nivel de destrucción del organismo. Tanto es así que en estos barrios populares le han dado el sobrenombre de la matapobres. La matapobres es una metanfetamina cristalizada, parece ser que es muy barata y muy fácil de fabricar. Tanto es así que una dosis viene saliendo en la calle por 3-5 euros máximo. Claro, es que ahí la crisis económica también ha ido a influir. En Grecia, como en todos sitios, hay toxicómanos que hasta que estalló esta catástrofe, pues tenían más o menos recursos pues para comprar heroína, para comprar cocaína, para comprar sustancias que ya de por sí son nocivas, pero que digamos entran dentro del campo de lo entre comillas tradicional en este campo. Pero claro, encontrar el dinero para una dosis de heroína al precio que están las cosas en Grecia y con el nivel de ingresos tan rebajado que está allí,
pues se ha convertido en una aventura imposible. Y el mercado negro en este caso, tiene soluciones para todo, y entonces es cuando ha aparecido la famosa matapobres. La matapobres, como te decía, es una metanfetamina cristalizada, tiene forma de cristales casi como de cubitos de hielo, digámoslo así, de ese color blanquecino extraño. No tiene nada que ver con la famosa meta, que también hace estragos en Estados Unidos y en otros países. Se parece más a una droga que viene del este, que también está empezando a afectar a Alemania, que lo llaman el cocodril, Vaya nombres, por cierto, o sea, tiene un nombre con impacto. El cocodril es que se llama así porque literalmente se come la carne de las personas que lo consumen. Hay fotografías muy desagradables en internet de adictos a esta droga, también muy barata y que se ha extendido por los países del este, en las que la piel de los brazos, por ejemplo, les ha desaparecido. Pues con el matapobres pasa casi lo mismo. Esta droga parece ser que en el proceso de fabricación se utilizan cosas tan impensables como puede ser, por ejemplo, el ácido de batería, es decir, todo productos caseros, todo productos fácilmente conseguibles, no se importa. Esta droga, el matapobres, digámoslo así, se cocina en locales dentro de la propia Grecia, utilizando medios de absolutamente andar por casa, prácticamente comprados en el supermercado. Esto, digámoslo así, o sea, no hay un tráfico internacional de drogas en este caso ni nada por el estilo, sino que es la picaresca de unos desalmados allí la que ha puesto de moda esta sustancia. ¿Cuáles son sus efectos? 6 meses de adicción muy difícil de desenganchar al matapobres equivalen a 20 años de adicción a la heroína. En 6 meses tienes una muerte garantizada. La gente tiene afecciones cutáneas, empieza a perder piel como si fueran leprosos, básicamente, se les hinchan los músculos, se habla de gente que tiene la cara tan hinchada que apenas se les ven los ojos, alucinaciones, paranoia, comportamiento súper agresivo. ¿Te acuerdas de aquello que se hablaba de las sales de baño, de la droga zombie que estaba se puso? Pensando, Santiago, que esto sería pues como ocurrió con el crack en un inicio, y luego las sales de baño, una versión más cutre, más lumpen, que provocó escenas de canibalismo, de ataques a viandantes, y esto ya sería el escalafón más profundo, ¿no? La matapobres. Esto es, digámoslo así, prácticamente engancha a la primera. Organizaciones antidroga griegas decían que es tan devastadora que, por ejemplo, tenían el caso de un chaval que la había probado una vez y ya tenía daños hepáticos de por vida. Es decir, solamente había hecho una prueba y ya los daños eran irreversibles. Imagínate lo que hace ese consumo continuado. El deterioro físico es rapidísimo. Y bueno, pues básicamente está esquilmando a la población ya muy castigada de esos barrios muy humildes de Grecia, donde se está pasando muy mal, y encima tiene un añadido terrorífico, que es que normalmente una desintoxicación de heroína, digámoslo así, que el síndrome de abstinencia viene durando una semana. En el caso de esta droga es un mes, es decir, desengancharse es complicadísimo. Viñeta o diapositiva sonora sobrecogedora, lo decía ya, de Santiago Camacho, que no sé cómo se entera de estas cosas, pero que desde luego nos deja con el alma en vilo, ¿no? También es su función, ¿no? Contarnos lo que nadie cuenta, y lo cumple nuestro compañero a rajatabla siempre, desde hace ya más de una década en este programa. La matapobres. ¿Qué clase de conspiración hay ahí? Pues que ya no sabemos quién está detrás de todo esto, si es el propio ser humano y sus sombras, ¿no? Porque ¿quién demonios se mete en esto? Pero está ocurriendo en Grecia, además, en concreto. Yo estaba imaginando a los sabios de la antigua Grecia, a los padres de la filosofía, del conocimiento, a los padres de la justicia de alguna forma, antes que los romanos, a los padres de la democracia, aunque eso ya está un poco en tela de juicio si es más bueno o mal, pero bueno, en su idea es bueno, ¿no? A los padres de casi todo lo conocido, y ese país está ahora con estas escenas, ¿no? Último protagonista no es un filósofo importante, es la matapobres. Impresionante, Santi, de verdad, sobrecogedor de verdad. ¿En qué mundo vivimos? Pues bueno, en este nos ha tocado vivir y hay que intentar arrojar un poco de luz. Vámonos con nuestro compañero Diego Marañón con una doble vertiente especial, porque quiero saber qué se está diciendo ya de ese libro que ha sido protagonista, y sorteamos 3. Por cierto, Fermín,
antes de escuchar la sintonía, ¿cuál era la pregunta que se lanzaba a través de cadenaser.com? Porque era una pregunta muy concreta para los seguidores de Dan Brown, ¿no? Y del código. Efectivamente, ¿cuál es el objeto más preciado para Robert Landon? A, la pluma que le regaló su abuelo. B, el reloj de Mickey Mouse. C, su jersey de la Universidad de Harvard. Perfecto, yo no te hago hablar más, Fermín, Nada, que he aprovechado tu torrente de voz hoy pues para estirarte un poco, ¿no? Y perfecto trabajo, compañero. 3 preguntas o 3 cuestiones a responder. Bueno, mejor, 3 posibilidades y una cuestión fácil. Imagino que los que siguen estas aventuras de Robert Landon es algo sencillo, ¿no? Ahora, Diego Marañón, que nos cuenta en un flash varias cosas. Presentación musical para nuestro compañero Diego. Después de lo de Matapobres nos hemos quedado aquí un poco temblando. Diego, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Muy para creerlo o no, la Matapobres también, ¿no? Por supuesto. Pero por desgracia es real. Sí, como muchas de las cosas que aparecen en este programa. Sí. Oye, una cosa, antes de resolver la historia, plantear otra, recordar lo que dijo nuestro oráculo. ¿Qué se dice del libro de Dan Brown? ¿Cuál es el primer impacto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Has hecho un sondeo un poco global? ¿Qué nos puedes decir para terminar un poco esta historia sobre Inferno? Sí, bueno, son 640 páginas, Iker, que se pusieron a la venta en España este jueves, que han sido polémicas desde incluso antes de su publicación, porque, bueno, ha habido un secretismo impresionante a la hora de traducirlo. Se habla prácticamente de búnkers en un edificio de Milán. La crítica está dividida, Iker. Mientras la novela es número 1 a estas horas de ventas ya en las plataformas digitales como Amazon, como La Casa del Libro, está en el número 1, lleva siendo líder en preventa desde hace 4 meses. La crítica se divide entre los que creen que es una novela menor dentro de la carrera de Dan Brown y otras críticas, como por ejemplo el New York Times, que habla de una prodigiosa investigación y de una riqueza de detalles en esta historia y bueno, de la facilidad con las que Dan Brown las pone en marcha. Se habla de ingeniosos trucos, de giros de guión y bueno, algunos ven que se parece bastante a lo que podría ser una superproducción cinematográfica. Es como si una película se hubiera plasmado en papel. Se contaba ya eso del Código Da Vinci, ¿no? Sí, unos lo ven como algo positivo y otros pues, como algo un poco más tramposo, digamos. Y así como el New York Times ha lanzado esas flores, ¿algún palo gordo de estos que nos dejan o alguna institución que sea? Porque hay quien piensa que es la principal publicidad, ¿no? Que alguien salte indignado si alguien tiene influencia en el mundo. Dicen que es la mejor vía para las ventas, algunos autores lo aseguran. Sí, bueno, más que de momento, más que algún movimiento de estos, como tú dices, de alguna institución indignada, lo que ha habido también son críticas menos amables, como por ejemplo el Financial Times. En ese periódico decían que Inferno, era algo literalmente sin sentido, cargado de galimatías científicos y señalaban como un defecto la dependencia que tenía Brown de ciertos edificios, de ciertos escenarios históricos, que el personaje principal de estas novelas, Robert Landon, siempre tiene pues ese afán por visitar, ¿no? Y que parece que es algo a lo que le da demasiada importancia y que es como algo pues bastante... También qué quisquillosos son algunos en el sentido de, yo a veces pienso, la novela puedes decir que Hitler está vivo, la novela puedes poner porque es una novela y de repente viene alguien y oiga, esto está mal, oiga, pero es que es novela, ¿no? O sea, no sé, en fin. Yo ahí no tengo opinión porque no la he leído, desde luego, pero... Desde luego la expectación, Iker, es innegable. Este miércoles se da una conferencia, el propio Dan Brown, en el Lincoln Center en Nueva York. Allí se vendieron 2.000 localidades, había 2.000 entradas a $20 cada entrada y se agotaron. Es decir, la expectación es absoluta. Mientras tanto, Dan Brown, ante estas críticas, ante estas opiniones de unos y de otros, dice, como tú decías hace unos momentos, que no hay nada más difícil que escribir un libro fácil de leer. Sí, de todas formas, qué curioso, y eso tenemos que avanzarlo un día. Si uno ve, no solo en literatura, sino por ejemplo en la música, es muy gráfico, muchas veces cuando entra una gran compañía o entra alguien a potenciar a ese éxito que ya se ha dado de por sí, el resultado no es el mismo, los fans a veces se alejan. Evidentemente, con el paso del tiempo en carreras discográficas se ve que lo más auténtico, lo más brillante era lo primero. Es raro que sea lo cuarto, lo más brillante. Lo primero, que muchas veces era una discográfica menor, que muchas veces era una editorial menor. En fin, el peligroso también círculo del éxito, ¿no? Y de los asesores, y de cómo vas a quedar bien, y de cómo tu mercado oye, no pierdas de vista el mercado chino o el mercado... Cómo todo influye
ante la libertad de creación, ¿no? Que es lo que a veces llama a la puerta de los oyentes, todo un mundo, desde luego. 2 días después de publicarse Iker, se da por seguro que va a haber película también de esta novela. Lo que no está tan seguro es que sea Tom Hanks el que encarne a Robert Landon en esta tercera. Bueno, pero es que ya Robert Landon ves a Tom Hanks. Lees el libro y es Tom Hanks. Parece que está un poquito cansado. Bueno, vamos, es cierto, Javi, que hasta en un búnker han bien hecho un edificio. ¿Esto será publicidad y marketing? Bueno, nosotros en algunos telediarios españoles hemos llegado a ver a traductores españoles que traducían el libro al castellano con cajas fuertes, con medidas de seguridad importantes. En Italia, por ejemplo, una de las medidas de seguridad era que los que estaban trabajando, los traductores que estaban bajo tierra durante 2 meses, casi 12 horas al día, no podían salir al exterior sin compañía de algún agente de seguridad que estaba trabajando para la editorial. Tenían respuestas falsas en caso de que tuvieran que salir al paso ante alguna pregunta de alguno de los curiosos, y eran llevados en microbuses a hoteles donde dormían todos juntos ante la mirada de esos vigilantes de seguridad que no permitían que se escapara ningún detalle de esos búnkers subterráneos. Bueno, muy de novela de Dan Brown, ¿no? Evidentemente ese ambiente es muy de novela de Dan Brown. Diego, vamos con el créelo o no. Teníamos una cuestión pendiente. ¿Cuál era? Sí, teníamos esta leyenda urbana que proponíamos sobre el policía, o en este caso el asesino que se disfrazaba de policía para cometer sus crímenes. Una antigua leyenda urbana que nuestros oyentes pues han dicho que era verdadera, haciendo caso omiso a lo que decía nuestro oráculo Noel Calero. Claro, me lo que tenía. la semana pasada él decía que era falso. Bueno, nuestros oyentes han opinado, un 65,7% creen que esta historia es verdadera, un 34,3% opinan que es falsa. Ya se ha producido el efecto oráculo, es decir, claro, como adelantamos lo que decía Noel, el 65%, aun pensando, ¿no?, lo contrario, evidentemente votó al revés, ¿no? Efectivamente. Y una vez más, ¿sabes algo de la estadística? Todavía no, Diego. De la estadística, digo, del oráculo. Sí. Estuve comentando el otro día con Fermín, ha acertado 2 veces. Creo que llevamos 30 y pico programas. Está bastante bien. No, 2 veces de 30 y pico. Esto es poder sagrado. Sí. La frase que me acaba de lanzar, él es muy críptico también, ¿eh? Es nuestro Dan Brown. Simplemente, subiendo la música, muy de fondo, como un lamento, ha dicho: me hundo, tío. Y ojo, Iker, Qué grande. Que el que hacía esto de disfrazarse de policía no era cualquiera, ¿eh? Esto lo hizo, por ejemplo, Ted Bundy. No es el único caso, pero el famoso asesino en serie que tiene detrás de sí pues más de un centenar de crímenes lo hizo para atacar a una de sus víctimas, para cogerla desprevenida. Se acercó a ella vestido de policía, le dijo que su coche había tenido un problema, y cuando la metió al coche para llevarla a comisaría, bueno, pues parece ser que la atacó, aunque esta vez pudo escapar. Sí, un truco que se ha empleado realmente y que, en fin, es para... no voy a decir nada, pero en fin. Tenemos otra historia pendiente, no, sino nueva, y que tiene que ver un poco con los excesos. Hemos hablado de genética, no de genética, sino excesos de estética, sería en este caso, ¿no? Sí, muy rápidamente, esta leyenda urbana muy extendida se puede resumir en pues la novia que va a casarse, por ejemplo, y cuando se prueba su traje de novia se da cuenta de que en los preparativos ha olvidado darle un poco de color a su piel. Que está muy pálida, ¿no? Efectivamente, apurada por esta situación, bueno, decide ir inmediatamente a un solarium, pero le dicen que ojo, porque estas sesiones son bastante potentes y que solamente puede estar dentro de ese solarium 30 minutos. Esta persona, bueno, se somete a esa sesión, pero ve que como no es suficiente, se recorre y va pasando de solarium en solarium de esa ciudad, 30 minutos y 30 minutos. Y le entra lo que llaman eso de tanorexia, ¿no? Que no se ve morena, que está muy morena, pero no se ve. Efectivamente, y lo que ocurre después de esas varias sesiones en un día es que en la luna de miel parece ser que esta mujer empieza a enfermar, empieza a emitir un olor un poquito extraño, hasta que muere, y en la autopsia se dan cuenta de que sus órganos, a causa de esa sobreexposición a los rayos UVA, han quedado cocidos por dentro. O sea, la versión del hombre quemado sí, de Joao Prestes, irradiado por una extraña fuerza y con no los tejidos cayendo. Se había cocido por dentro esta mujer. Efectivamente, los rayos UVA habían hecho una especie de efecto microondas extraño, y con el paso de los días esta sobreexposición, este afán por aparentar un moreno más espectacular para su boda, pues le jugó esta jugada macabra. Esta semana, para ponerlo más difícil, yo creo que dejamos descansar el oráculo, porque claro. Hoy me has dejado impresionado. O sea,
Yo recuerdo en su día que era compañero nuestro en esta emisora, Paco González, tenía nuestra Pacus tenía toda una leyenda, ¿no? Alrededor de no va a marcar este equipo y marcaba, va a marcar este otro y marcaba el otro. Y se convirtió en una leyenda auténtica del mundo del deporte, ¿no? Pero, claro, yo creo que es que Noel Calero, que quede claro, propongo Noel Calero trending topic, es decir, Noel Calero es difícil, ¿no? Plantear 30 y pico historias y acertar 2. Es muy difícil porque hay 2 opciones. Es muy difícil, es grande, eso es muy grande. Entonces, hoy le dejo descansar a Noel, pero Noel dará su resultado la semana que viene, viendo lo que ha dicho incluso la encuesta. Yo creo que deberíamos... O sea, le dejaremos ver lo que ha dicho la encuesta para que él opine después antes de saber la realidad. Deberíamos hacer para ver si el poder ya es máximo. Cuando dentro de unas semanas toque a su fin esta temporada y sea el último, créalo o no, deberíamos hacer una mini entrevista a Noel y que nos aporte su visión sobre cómo ha ido... Sí. Porque él está más allá de la conspiración. Es como decía Enrique de Vicente, hay sociedades secretas y dentro de ellas otra sociedad secreta, más profunda. Efectivamente. Él está ahí, no alcanzamos ese conocimiento. Diego Marañón, compañero, como siempre, muchísimas gracias, amigo. Un placer, hasta la semana que viene. Así que le dejamos a nuestro compañero Noel Calero, excepcional técnico de sonido hace muchos años de este programa, evidentemente, que él piense, ¿no? Que él piense, tiene días para pensar, e incluso le dejamos que vea el baremo de las respuestas de la semana que viene, la encuesta, y hará una profecía, esto puede fallar ya, viendo la encuesta. Es una especie de pulpo Paul, además lo vemos siempre con los tentáculos ahí moviendo esos bandos del programa. Sí. Es el pulpo Paul humanizado realmente, ¿no? Y manejando con maestría estas músicas que ahora ya hablando en serio forman parte, ya lo sabéis, del espíritu profundo de este programa y así seguirá siendo, por supuesto, hasta que vosotros queráis. Santiago Camacho, como siempre, compañero, hoy me has dejado sin palabras, de verdad, muchas veces ocurre, pero te lo agradezco. Mañana nos vemos con un ser muy especial en Cuarto Milenio. Un ser diminuto, ¿eh? Ser muy pequeñito, pero que va a dar... Bueno, está dando mucho que hablar y supongo que dará más que hablar en el futuro. Pues mañana sobre las 11:30, 12 menos cuarto o 12 menos 20, Santiago comenzará el programa del Cuarto Milenio con unas imágenes impresionantes de esa criatura, el ser de Atacama. Hasta mañana, Santi. Hasta mañana. Fermín Augusto y compañero, gracias. Noel Calero, como siempre, un honor, un placer, compañero. Javi, lo mismo digo, mañana nos vemos. Mañana nos vemos, estaré pendiente a esa conversión de un científico en Cuarto Milenio, quizá. Sí, señor. La experiencia de un científico, de un doctor, de un médico, de un psiquiatra, que ha dicho, venga, yo voy lleno de esos sitios donde pasan cosas. Dice el doctor Gaona, lo puedo adelantar, que todavía se está preguntando qué ocurrió, qué pasó. Os doy más datos. Es un teatro donde han ocurrido cosas en la provincia de Almería, en la ciudad de Almería. Lo elegimos, allí estuvo el doctor Gaona. De verdad, no lo podéis perder. Mañana en Cuarto Milenio. Ahora las noticias con nuestros compañeros, como siempre, para estar informados aquí en la cadena SER. Pasad una muy feliz semana, amigos.